Bueno, en el tiempo de Jesús, las enfermedades eran asociadas con el pecado de la persona. Entonces, si una persona se enfermaba, pues la gente decía, pues yo creo que hizo algo malo, por eso se enfermó. Y la peor de las enfermedades, pues era la lepra, es porque no tenía cura y también porque se perdía la sensibilidad. Entonces, cuando a una persona le daba la lepra, decían, pues este hizo un pecado muy grande, ¿verdad? Y solamente está recibiendo lo que se merecía. Entonces no había compasión por estas personas. Y se pensaba que a lo mejor habían cometido algún homicidio, habían robado, algún adulterio, incesto. Entonces pensaban de que habían hecho de lo peor. Y entonces pues eran estas personas excluidas por la enfermedad de la sociedad, de la familia. Se sacaban de las familias, se sacaban de la ciudad y los mandaban a vivir en cuevas fuera de la ciudad. Y porque estaban enfermas y la gente tenía miedo de contaminarse de la lepra. Estas personas eran muy marginadas, porque pues perdían todo. Hasta sentían ellos que hasta Dios mismo los había rechazado. Y pues la gente, a veces había gente buena que a veces les llevaba algo de comer y no podían ni siquiera acercarse, entonces dejaban la comida en la entrada de la cueva y ya salían ellos a comer. Y el libro de Levítico dice que cuando una persona le daba la lepra, que tenía que cubrirse la cabeza, cubrirse hasta arriba de los labios, y entonces andar con la ropa rota y andar gritando también, aléjense de mí porque tengo la lepra, soy un leproso. Entonces, si alguien se quería acercar, le tenían que gritar, no te acerques, soy un leproso. Y la lepra, por eso se identifica mucho con el pecado, ¿verdad? Porque el pecado también es como una enfermedad. Y entre más uno va perdiendo la sensibilidad moral, pues ya nada le importa a la persona. Entonces cuando uno es como la lepra, porque en la lepra se pierde la sensibilidad. Y también con el pecado se puede perder la sensibilidad. Y por eso el profeta Isaías, en Isaías 5, dice que maldito aquel hombre que llama a lo bueno, lo llama malo, a lo malo bueno. Dice que a la luz la llama oscuridad y a la oscuridad la llama luz. Entonces, y a veces es lo que se pierde con la sensibilidad, con la falta de sensibilidad moral. Pues ya nada importa porque todo el mundo lo hace. Y entonces, ¿qué hace la lepra? Pues pierde la sensibilidad, pero también la lepra te desfigura. Por ejemplo, si con la lepra te cortas un dedo, pues no te das cuenta. Si pones la mano en la lumbre, te quemas, no lo sientes, el frío no lo sientes. Y es lo mismo que pasa también con el pecado, ¿verdad? Vamos perdiendo esa sensibilidad. Y el pecado también nos va desfigurando. Vamos perdiendo esa imagen de seres humanos. Y por eso a veces la gente dice, mira, esta persona mejor de lejitos, ¿verdad? No te relaciones con esa persona. O también cuando nos acercamos a una persona, podemos ver también en la persona a veces esa maldad por la manera en que habla, trata a los demás, los humilla y decimos, qué fea persona, qué fea persona. Y el pecado se puede ir, conforme más va pecando uno se puede deshumanizar. Incluso a veces los asociamos a una persona que se ha depravado, decimos es como una bestia. Entonces a veces también tenemos esas expresiones. Pero es lo que va haciendo el pecado en la persona. Pensemos por ejemplo en un Hitler, tanta gente que mató en los holocaustos. Entonces toda esa maldad que se va ampliando, creciendo. Si podemos llegar a ser tan malos, si uno alimenta el mal en sí mismo, uno puede llegar a ser tan malo como Hitler o a lo mejor peor. Pero si uno alimenta lo bueno también, pues uno puede llegar también a ser como un santo, con la gracia de Dios. Entonces,
con qué nos alimentamos, con qué nos estamos alimentando. Porque la lepra desfigura y el bien siempre transforma, nos hace semejantes a Dios. Pero cuando hacemos lo bueno, nos hacemos más semejantes a Dios. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí. Y en el Evangelio de hoy, Jesús manda a estos leprosos que vayan a presentarse a los sacerdotes. Ellos piden que los sane Jesús. Y Jesús no les dice sí, no, simplemente los ve de lejos, no se acercan y les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y cuando iban de camino, la lepra se les quitó. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Jesús tiene poder. Si uno escucha la palabra de Dios y la obedece, tiene el poder de quitarnos las lepras. Las lepras que hoy encontramos en la sociedad. ¿Por qué encontramos tanta corrupción a veces en la política? Ahorita son muchos los países, ¿no? Que decimos, este país, este otro, los líderes cada vez más corruptos. Cuando la sociedad se corrompe, pues a veces eligen líderes corruptos también. Entonces a veces eso pasa en los países que conocemos, ¿verdad? Que a veces vemos, decimos, este líder ha sido muy duro. Y entonces aquello se va degradando cada vez más. Entonces vienen las rebeliones, ¿verdad? Porque no me puede tratar así. Y eso viene a ser parte de lo que encontramos en la sociedad. También pues encontramos la violencia, encontramos las guerras, encontramos el odio, tantos males que encontramos. Y esas son las lepras en nuestra sociedad. A veces también las lepras se pueden extender a los ríos, a los mares, cuando los contaminamos. Porque también esa es la creación de Dios. Y también debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado y nos ha confiado. Pero la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestros corazones. Por eso la importancia de escuchar la palabra de Jesús y ver qué es lo que nos quiere decir. Porque esa palabra nos cambia, nos transforma. Y estos leprosos llaman a Jesús, lo llaman Jesús Maestro, ¿verdad? Es la primera vez que escuchamos en el Evangelio de Lucas que alguien lo llama Jesús. Más adelante vamos a ver a Nicodemo, que lo llama Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y finalmente en el Evangelio, el ladrón que está a un lado de Jesús, lo llama también Jesús. ¿Verdad? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Es decir, Jesús, tú llamas a alguien por nombre porque lo conoces, porque tienes confianza, porque eres amigo. Y los que llaman a Jesús en este caso, a Jesús por su nombre, son pecadores. Pues Jesús es amigo de los pecadores. No es alguien que permanece lejos, sino es alguien que permanece siempre cerca del pecador. ¿Sí? Tiene esa cercanía con ellos. ¿Por qué? Porque quiere sanar las lepras de todos nosotros que somos pecadores. Y es algo muy importante también, porque si nosotros no nos reconocemos como leprosos, pues vamos a estar apuntando al otro. Mira lo que hizo este, lo que hizo aquella, lo que hizo este otro, y así vamos a estar. Y cuando todos nos damos cuenta que todos somos leprosos, pues nos hacemos amigos y tratamos de sobrellevarla, de seguir adelante, de luchar por salir adelante, por sanar. Pero cuando no nos reconocemos leprosos también es un problema. Es bueno reconocer eso. Estoy necesitado de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios para que me transforme, para que me cambie, para que me haga mejor. Es bueno reconocer eso. Y luego vemos a Jesús al final del Evangelio. Pues los envía a los sacerdotes y solamente uno regresa para darle gracias a Dios. Solamente uno regresa para darle gracias a Dios. Y a veces nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Que a veces no le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y dice, por eso dice Jesús, ¿no eran acaso 10? Dice, y solamente uno ha regresado a darle gloria a Dios.
Es la importancia de aprender a darle la gloria a Dios. Había una joven en un hospital, estudiante, y tenía un amigo que iba y la visitaba seguido porque al amigo le gustaba verla a ella, a pesar de que estaba sufriendo con su enfermedad, le gustaba verla con buen ánimo, sonriendo. Y entonces cuando va y la visita, él le dice ella, pues no siento mis pies, no siento las manos, pero gracias a Dios puedo escuchar y puedo hablar, puedo ver. Y le dice su amigo, dice, ¿y qué pasará cuando dejes de escuchar, de ver, de hablar? Dice, entonces le agradeceré a Dios porque aquí estás conmigo. Fíjense, la enfermedad estaba, pero era una enfermedad que perdía todos los sentidos poco a poco, hasta morir. Y ella encontraba siempre un motivo para darle gracias a Dios. Es algo que se nos pasa a nosotros también. Es bueno ver lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas. Agradecerle a Dios por nuestros padres, los abuelos, que nos han inculcado la fe, que nos han dado la palabra de Dios, que nos han dado un buen ejemplo, que nos han edificado, que nos han guiado por el buen camino. Porque si no los hubiéramos tenido a ellos, si no hubiéramos conocido a Dios, sabrá Dios que hubiera sido de nosotros. Y eso es precisamente la gloria de Dios. La gloria de Dios es ver ese rostro de Dios misericordioso, ese rostro de Dios que nos ama, que se preocupa por nuestro bien, que está siempre al pendiente de nosotros. Eso es lo que hay que descubrir en nuestras vidas. Y decirle gracias, Señor, porque me permitiste conocerte desde niño. Y si no, ya adulto, pero gracias a Dios te conozco. Hay un libro por ahí que se llama Jesús antes de la cristiandad, de Albert Dolan. Y en este libro dice, él se plantea la pregunta, el escritor, dice, ¿qué hubiera sido de este mundo si Jesús no hubiera venido? ¿Qué hubiera sido de este mundo si Jesús no hubiera venido? Y es la pregunta que nos debemos de hacer nosotros. ¿Qué hubiera sido de este mundo si yo no hubiera conocido? ¿Qué hubiera sido de esta persona? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera conocido a Jesús? ¿Dónde estaría ahorita? ¿Qué sería de mi vida? Y ahí es donde vemos la bondad de Dios que se revela, que nos da su palabra, que nos enseña el camino del bien, que nos enseña por dónde ir. Y como hijos debemos de tener ese corazón siempre agradecido, porque gracias, Señor, por tu bondad, porque me has cuidado, porque me has llevado por el camino del bien. Tanto que nos esforzamos, padres, a veces la iglesia también, por educar a la gente en la fe cristiana. Crecen, llegan a la universidad y se las quitan. Tristemente. Esta relación con Dios no es para perderla, es para seguir creciendo en ese amor, en esa cercanía, en esa confianza a Dios. Pedimos a Dios que nos dé un corazón bien dispuesto para recibirlo y también para siempre darle gracias por su bondad y su amor, su misericordia que ha tenido con nosotros. Que así sea.